Vamos al segundo bloque, vamos con Miguel Quintabane, abogado, médico especializado en salud, asesor del Colegio de Médicos del Distrito Cuarto, de San Martín, 3 de febrero, Vicente López, San Isidro y Tigre. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Y me olvidé de 3 de febrero, porque el Colegio de Médicos Distrito Cuarto abarca estos 5 municipios y es quien nos rige la matrícula y quien además nos defiende cuando tenemos algunos problemitas. 6 en total. 6. Nos olvidamos de algunos. A San ver, Fernando. 3 de febrero, San Martín, San Isidro, Vicente López, San Fernando y Tigre. Están todos, 6. Claro, ahí está. Está perfecto. Ahora están todos. Estamos todos. Somos todos. Entonces, hace muchos años que trabajas en el colegio con médicos. Unos cuantos, unos no cuantos vamos a decir años. cuántos, pero son unos cuantos años. Vos sabés que el tema que estamos tratando en este momento y que estamos en discusión en forma programada es desde que apareció el protocolo de aborto no punible que aparece a través de un fallo. Sí. Desde el punto de vista médico hay algunas discusiones que tiene que ver con lo legal. Es por eso que te invitamos hoy para que nos cuentes un poquito si todo lo que tiene que ver con el protocolo de aborto no punible, ¿cómo lo ves vos respecto a, desde el punto de vista médico, cómo nos encontramos nosotros? Sí, es una situación que viene desde de décadas, porque la redacción del artículo 86 del Código Penal, en la parte en que menciona la posibilidad de que no sea punible el aborto en determinadas circunstancias, tenía una redacción ambigua, confusa, y se prestaba a distintas interpretaciones. Para simplificarlo, especialmente el inciso segundo, que es el que nos interesa en estos casos, porque es el relacionado con las situaciones de violación, ¿no es cierto? Es el tema específico de este fallo. El tema específico de este fallo. En esas situaciones se hablaba de la violación de una mujer y a su vez, pero no estaba descrito de esa manera, estaba descrito como violación o ultraje al pudor palabra antigua en realidad, de una demente o idiota, o idiota y demente. Exacto. Ese es el orden en que está en la redacción. Con lo cual se interpreta como que solamente puede ser un aborto no punible en personas que tienen una discapacidad. Esa era la interpretación en general, de aquellos que tienen una visión conservadora del derecho, ¿no es cierto? Y bueno, se presenta en marzo, o aparece en marzo del año pasado, un fallo de la Corte Suprema de la Nación, en la cual ya toma cartas en el asunto y define claramente, sobre la base de un caso, que era un caso en realidad, un caso ya con un hecho consumado. Ya se había hecho el aborto. Ya se había hecho el aborto, era de la provincia de Chubut. Allí se había autorizado el aborto en la más alta instancia, en el Tribunal Superior de la provincia de Chubut, pero sin embargo, y el aborto se realizó, una menor de 15 años, sí, violada por su padrastro. Allí quien representa promiscuamente a los menores, el Ministerio Público de Menores, recurre a la Corte Suprema para que se pronuncie sobre ese caso, aunque era en abstracto, porque ya la situación ya se había producido. Entonces la Corte dicta un fallo, se conoce con las iniciales FAL, sobre medida autosatisfactiva, en el cual, en ese fallo, zanja esa interpretación diferente que había en los tribunales. En realidad, el Código Penal tenía una redacción, los que la interpretaban de una manera o de otra eran distintos tribunales. Y la Corte Suprema dice no, se refiere a la violación en general, y el caso de una idiota o demente en la terminología vieja del año 1921, se habla en realidad ahora de una discapacidad cognitiva o discapacidad mental. En esos casos sería una situación particular donde se necesita la conformidad del padre o tutor. Porque tiene una discapacidad. Porque tiene una discapacidad, pero la primera parte de ese inciso se refiere a cualquier mujer que es violada. Eso lo establece la Corte y
cosa no común en la Corte, en la jurisprudencia de nuestra Corte, es que incursiona también en dos aspectos. Primero, en determinar pautas para un protocolo. ¿Por qué? Porque aquellos tribunales o aquellas doctrinas que entendía que podría aplicarse el caso de violación, aunque no fuera una mujer discapacitada, para que el aborto no fuera punible, también había diferentes interpretaciones. Si era necesario que hubiese una denuncia, si era necesario que hubiese una denuncia concreta sobre la violación. O que concretamente el protocolo es una ley. Ahora, también es un tema. Este tema en el cual incursiona la Corte no es una ley, es un fallo. Es un fallo. Y al decir que no se le puede exigir una denuncia, sino simplemente una declaración jurada, está exhortando al mismo tiempo a todas las jurisdicciones locales, y con eso me refiero a los municipios, a la ciudad autónoma también, perdón, no municipios, a las provincias y a la ciudad autónoma, le está indicando que deben dictar protocolos en función de esas pautas que se establecen en este fallo. Bien, esas pautas, que es un protocolo y que no es una ley, tiene algunos puntos que los médicos tienen en dudas, ¿no es cierto? Por ejemplo, no hacer la denuncia. Claro, hay médicos que entienden de que la denuncia debería ser hecha a pesar de que la Corte lo establece claramente como una pauta para establecer una sistemática o protocolo. Ahora, pero ¿cuál fue la reacción de las distintas jurisdicciones? ¿Qué pasó con las jurisdicciones? ¿Están todos aprobados este protocolo y todos lo toman a bien? Esta sentencia es del mes de marzo del 2012. Un año más tarde, a marzo del 2013, en este año, apenas había 5 jurisdicciones provinciales que habían adoptado protocolos claramente contestes y coincidentes con lo que decía la Corte. Después había distintos protocolos o algunas provincias que directamente no dictaron ningún protocolo. Y cuando los dictaban, fuera de esos 5, establecían requisitos que no establecía la Corte. O sea que hay cambios en distintas provincias y en distintos lugares. Entonces, claro, la pregunta de la gente común, aplicando el sentido común, exacto, dice, pero ¿por cómo puede ser que la Corte nos está bajando una instrucción y no se respeta? Y precisamente por lo que yo decía antes, la Corte no puede dictar leyes. Ese fallo no es una ley. Entonces hay que hacer una ley. Habría que hacer una ley. O sea, no hay ley entonces de aborto no punible. No existe una ley. No existe. Salvo en ciudad. En ciudad existe. Se aprobó una ley. Y fue vetada por el Poder Ejecutivo, o sea, por el titular, el jefe de gobierno. Ese veto, ahora por el juez Gallardo, en función de un amparo, fue declarado inconstitucional. Pero todo esto es a través de una ley y no de un protocolo. Esta es la diferencia. Claro, pero al mismo tiempo el juez Gallardo tenía también, o sea, en la ciudad de Buenos Aires lo que se daba era la particularidad de que la ley decía una cosa y también había un protocolo aprobado por resolución del Ministerio de Salud de la ciudad de Buenos Aires que establecía otros criterios. Uno de ellos, que estaba muy criticado, era precisamente la forma, el tiempo límite que había para realizar el aborto, que establecía esa resolución. Sin semanas. 12 semanas. No, hay algunos que no dicen que en ninguna semana, se puede hacer en cualquier semana, puede ser a las 20 semanas. Pero estamos hablando, esa era la discusión. Claro. La de ciudad era pero el de 12. ciudad establece 12, o sea, casi 3 meses. O menos de 3 meses. El juez Gallardo también declara la inconstitucionalidad de ese artículo del protocolo. Ahora anunció el gobierno de la ciudad que va a interponer un recurso
para que la justicia de la ciudad, digamos, en jerarquías superiores del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, revise esa decisión. Bien, yo como me quedan pocos minutos, tengo millones de preguntas para hacerte, pero te voy a hacer muy poquititas porque te voy a invitar otra vez para que sigamos hablando del tema, y es, ¿los médicos están cubiertos legalmente de realizar un aborto no punible solo con una declaración jurada? Y hasta menores de 14 años, como dice el protocolo, puede no avisar a la familia, no puede hacerse un aborto sin que sepa la familia. La pregunta me la hacen permanentemente y si la pregunta va adicionada de un contexto que me pide, pero yo tengo un 100% de seguridad de que no me va a pasar nada si cumplo con lo que dice la Corte Suprema, mi respuesta es no, no le puedo dar seguridad desde el 100%. ¿Por qué razón? Porque siempre puede haber alguna institución o algún particular que frente al conocimiento de una situación como esta haga una denuncia penal. ¿Y fundado en qué? Y como no hay ley, puedo hacer todas las denuncias. Puedo hacer una denuncia penal porque es un aborto de tipo doloso que tiene una pena importante y además está en juego el principio que algunos sostienen, que es el de la protección de la vida desde la concepción. Que es también otra gran discusión, que da para mucho, ¿no? Da para otro programa. Da para otro programa. ¿Sabés qué, Miguel? Entonces, vamos a informar que estamos trabajando en esto, ¿no? Que el colegio también trabaja y está trabajando arduamente para poder ver que en realidad lo que necesitamos es una ley que ampare a los médicos, ¿sí? Y el colegio lo que quiere es que los médicos estén seguros de lo que hacen, exacto, que tengan protección. Protegidos, exactamente. Que cada uno actúe según sus principios éticos e ideológicos. Y hay que respetar a todas las posiciones. Si un médico no quiere hacer el aborto porque tiene una objeción de conciencia, está respetado. Está respetado. Pero aquel que lo hace hay que cuidar que esa decisión también sea respetada. Sea cuidada y respetada. Muchísimas gracias, Miguel. No, por favor. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. excelenciamedica@gmail.com. Pueden escribir, contar, preguntar, porque de todo este tema lo vamos a volver a invitar al doctor Quintabani. Gracias, Miguel. No, y nos gracias vemos. a vos. Y a ustedes nos vemos el jueves que viene a las 22 horas. Chau.